Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a traer temas interesantes. Vamos a hablar de China, vamos a hablar del Mar Rojo, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar del tema inmobiliario, vamos a hablar de Alemania. Un montón de temas que espero os parezcan interesantes. Vamos a empezar por el tema de Yemen, por el tema del Mar Rojo. En las últimas 4 semanas, el tránsito de mercancías por el Mar Rojo ha caído un 40%. Fijaros. El estrecho del Mar Rojo, que es desde donde las milicias hutíes están atacando a los barcos, está provocando que muchas compañías estén retirando o evitando esa línea de transporte, evitando el canal de Suez y llevando las mercancías por otro camino más largo. Eso lo que está provocando es un encarecimiento. Va a encarecer el transporte, va a encarecer el producto final porque sencillamente va a consumir más energía, va a consumir más petróleo en traer las mercancías. Y muchos están empezando ya a alertar sobre la posibilidad de que a corto plazo estos problemas en el Mar Rojo, si siguen, si continúan, acaben provocando un incremento en los precios. Fijaros que ya los contenedores, el alquiler de los contenedores de transporte por el Mar Rojo ha subido un 122%. ¿Por qué? Porque cada vez hay más compañías que se niegan a utilizar el Mar Rojo para transportar sus mercancías por miedo a que sean atacados con misiles. Fijaros en esta gráfica donde lo vais a ver todo más claro. Fijaros como hasta diciembre, más o menos, los contenedores no paraban de bajar. Pero a partir de diciembre, a partir de que empezó el conflicto, el precio se ha incrementado de forma exponencial y ya estamos a un 122% de incremento en tan solo un mes. De continuar por este camino, es más que probable que, aunque el petróleo se haya mantenido en torno a los 80, 75, 80 dólares, lo que es el producto final, las mercancías, sufren un incremento. Y es probable que en los próximos meses veamos una subida en los precios. Otro tema interesante. Danone. Danone ha anunciado que va a cerrar su fábrica de Barcelona. Ya os dije lo que pasaría durante 2024, que iríamos viendo una cascada de noticias de muchas empresas que irían cerrando o que irían anunciando ERES. La razón fundamental de estos ERES y de estos cierres es la caída del consumo. La alta inflación de 2023 ha provocado una caída del consumo bastante importante. Y esa caída del consumo, unido a los altos índices de inflación, a los altos índices de endeudamiento, han provocado que muchas empresas durante este año, durante 2024, tengan que refinanciar su deuda. Y al refinanciar su deuda a tipos de interés muy altos, van a provocar pérdidas en sus balances, en sus balances, lo que va a provocar que sí o sí tengamos que ver nuevos despidos. ¿Pero solamente es por esto? ¿Solamente es por el tema de los tipos de interés, los despidos? ¿O hay más detrás? Fijaros esta noticia de hace unos días. En Davos, en el Foro Económico Mundial, algunos expertos, algunos CEOs, han avanzado que las empresas durante este 2024 van a tener ya que reducir sus plantillas en un 5%. ¿Es esta reducción de plantillas únicamente provocada por la IA? ¿Únicamente es una reducción tecnológica? ¿Es una reducción porque al introducir la inteligencia artificial en las empresas, estas ya pueden reducir sus plantillas en un 5%? ¿O es una excusa? ¿O en realidad es una excusa? En realidad muchas empresas van a utilizar la excusa de la inteligencia artificial para enmascarar despidos provocados por situación económica y no por inteligencia artificial. Eso es algo que va a ser una constante, en mi opinión, durante 2024. Vamos a ir viendo, desgraciadamente, ERES, vamos a ir viendo despidos y muchas veces van a estar justificados por el tema de la inteligencia artificial, como en esta noticia.
Vamos a ver Europa. Vamos a ver por qué digo esto. ¿Por qué digo que pienso que este 2024 va a traer despidos? Lo digo por esta gráfica. Esta gráfica es muy, muy significativa. Aquí ves lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando, fijaros en los índices de producción industrial. Aquí, por ejemplo, hay 3 países: Francia, Alemania e Italia. Como podéis observar, los índices de producción industrial no han hecho más que caer. Desde la crisis de 2008, sobre todo, han caído y han prácticamente reducido desde un 130% a un 92 y un 93. Y siguen cayendo, porque si os fijáis en Alemania, desde hace por lo menos 6 o 7 años, su índice de producción industrial no hace más que caer. Esto significa que Europa produce menos. Si comparamos, por ejemplo, la producción de Estados Unidos con la producción de Europa, queda clarísimo que Europa está en estancamiento y en caída, mientras que Estados Unidos todavía se mantiene y aumenta en su producción. En cambio, Europa cae. Y esta caída, al final, tarde o temprano, se traduce en despidos. Es por esto por lo que pienso. Estos malos datos de producción acabarán provocando despidos en Europa. Fijaros la situación de Alemania. Alemania lleva 7 años que no levanta cabeza. Lleva 7 años, no solamente es desde el COVID, desde 2021, es mucho más atrás, donde los índices de producción no hacen más que caer. Y si Alemania, que es el motor de Europa, se gripa Europa entera. Es esta gráfica, estos malos datos de Europa, lo que, unido a la inflación, van a provocar que este 2024 sea un 2024 bastante extraño. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo más datos. Pero centrémonos un poco en Alemania. En Alemania la sensación económica es bastante mala. De hecho, fijaros esta gráfica. Esta gráfica es la intención de voto al partido del gobierno. Alemania, el partido que gobierna Alemania, en realidad es una coalición de 3 partidos. Es lo que se llama la coalición del semáforo. Son 3 partidos, ¿de acuerdo? Pero que han perdido la confianza del electorado. De hecho, desde las últimas elecciones en Alemania, del 2021, el gobierno ha perdido 20 puntos en intención de voto. Es decir, es más que probable que en las próximas elecciones no haya una repetición de gobierno en Alemania. De hecho, lo que más está asustando en Alemania es cómo los partidos antieuropeístas están avanzando a gran velocidad. Cada vez más la sensación de enfado entre una ciudadanía que ve cómo cae, cómo se derrumban los precios inmobiliarios y ve cómo los índices industriales y cómo cada vez hay más cierre de fábricas y cómo cada vez hay más problemas económicos en Alemania. Es cabreo, es enfado de la ciudadanía. Es peligroso. Es peligroso porque puede provocar que en un futuro cercano partidos antieuropeístas acaben gobernando Alemania y acaben provocando la salida o una especie de Brexit alemán, un alemán exit o un German exit, como lo queráis llamar. Pero la posibilidad de que Alemania abandone la Unión Europea, para mí, no es ninguna locura. Fijaos este otro dato. Este dato es muy significativo también para mí. Si hacemos una comparación entre el franco suizo y el euro, vemos que desde la crisis de 2008 el euro se ha depreciado un 43% frente al franco suizo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las sucesivas inyecciones de liquidez de los bancos centrales y del Banco Central Europeo han creado esta situación. Han creado una situación en la que la moneda de Europa, la moneda de la zona euro, ha perdido casi la mitad de su valor con respecto al franco suizo. Para que veáis un poco cómo esta inflación que tenemos no solamente es causa, como siempre nos han dicho, del encarecimiento energético, sino que hay más atrás, hay mucho más. Y esta gráfica te lo está indicando. Está indicando cómo el euro se está depreciando, cómo está cayendo frente a otras monedas más estables, como por ejemplo puede ser el franco suizo. Y esta gráfica también es terrible. Es la deuda mundial. No olvidéis que esa depreciación del euro es directamente proporcional a la deuda, al endeudamiento mundial que se está produciendo en Europa. Fijaros, desde que empezó
el rápido endeudamiento del mundo a finales de los 90, hace unos 27 años, la deuda mundial ha crecido 20 veces. 20 veces, tenemos ahora mismo 20 veces más deuda de la que tenía el mundo hace 27 años. Es increíble, es increíble. ¿A qué velocidad? Fijaros la gráfica. ¿A qué velocidad, a qué crecimiento exponencial estamos observando y estamos viviendo en esta locura de deuda que sacude a todo el mundo? Y claro, si tienes tanta deuda, tienes que aumentar los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque cada vez tienes que pagar más intereses. España tiene una enorme cantidad de deuda. Hablamos de que la deuda oficial es de casi 1,6 billones de euros. La real casi 2 billones. Si miras esta gráfica, lo ves claramente. Los ingresos fiscales, la presión fiscal, los impuestos, han pasado de apenas de a más o menos unos 3.000 en los años 90, finales de los 90, a los 12.000 ya casi actuales. Es decir, ha habido un incremento en la presión fiscal brutal en todos estos años. Bueno, muchos me diréis, claro, pero estos incrementos es por la inflación. Claro que sí, pero no solamente es inflación, porque, por ejemplo, la presión fiscal en los años, a las finales de los años 90 era alrededor de un 32% y ahora mismo es del 38%. Si lo comparáis, por ejemplo, con Estados Unidos, donde creo que la presión fiscal es del 28%, estamos 10 puntos por encima de la presión fiscal que hay en Estados Unidos. Otra gráfica también muy ilustrativa. Vamos a intentar explicarla bien. Fijaros, id a la columna de la izquierda, a la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda es el incremento del PIB per cápita, podríamos decir de la riqueza per cápita, en Estados Unidos en los últimos 100 años. En los últimos 70 años, desde los años 50. Bien, el incremento del PIB siempre había sido constante, en torno al 2,1. Todos los años el PIB per cápita se incrementaba 2,1%. Esto hasta 2008 era así, pero a partir de 2008 el tema cambia. Ese incremento constante, esa línea roja que veis allí, cambia y se desvía. Ahora la línea azul, que es el incremento en la renta per cápita, es ahora del 1,7%. Es decir, estamos empobreciéndonos. Cada vez somos más pobres. Cada vez el incremento de riqueza es menor. La causa fundamental, la deuda. ¿Por qué? Porque ahora ya no creas riqueza por producción. Muchas veces la riqueza que se crea realmente es por deuda, por endeudamiento. Y esta gráfica es lo que te está diciendo. La gráfica de la derecha es el dinero que se está perdiendo anualmente, el dinero en pérdidas anuales. Bien, es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero da igual, la puedes llevar a cualquier otro país del mundo. Vas a ver la misma relación. Es decir, a partir de que dejas de crecer por producción y creces por deuda, el enriquecimiento de la sociedad cada vez es menor. Y es lo que te está diciendo la gráfica. Hemos pasado de un 2,1 a un 1,7. Pero vamos a ir cayendo más. Si esto sigue así, si esa brutal gráfica de endeudamiento mundial que habéis visto antes continúa, ya no será 1,7, será menos. ¿Hasta dónde? Ya veremos. Ayer se conoció el dato de China, el dato del PIB de China, que ha sido menor de lo esperado. Ha sido de un 5,2 y los mercados esperaban un 5,3. Pero el problema no es la décima, menos. El problema es la sensación económica que tiene China. Bueno, el dato ha sido tan demoledor, tan malo, que ha provocado caídas del 3,7% en las bolsas chinas y también ha provocado caídas hoy en los mercados europeos. El IBEX ha perdido los 10.000 y estábamos ya cayendo casi un 1,37%, provocado por las noticias de China. Las noticias de China son bastante malas. Fijaos esta gráfica. En 3 años, el mercado de valores de China ha perdido un 50%, la mitad de su valor. La mitad de los valores de las acciones de China se han esfumado en estos 3 años.
Imaginaros lo que pasaría aquí si hubiese un crack económico que se llevase el 50% del IBEX. Pues es lo que está pasando en China. La burbuja inmobiliaria, la explosión de su burbuja inmobiliaria está arrasando con todo y está provocando estos malísimos resultados. Han pasado, el índice de Hang de Hong Kong ha pasado de unos 30.000 en 2021, hace tan solo 3 años, a los 15.000 de hoy, a los 15.200 de hoy. Eso es la mitad del valor. ¿Tendrá esto un suelo? No lo sé, pero sigue cayendo, sigue cayendo. Y la solución china se parece demasiado a la solución japonesa. China está en deflación y el gobierno chino hace poco emitió un informe en el cual su fórmula de salir de esto es con deuda. Quieren endeudarse mucho más. Quieren hacer una gran emisión de dinero para intentar reflotar la economía. Es decir, lo que hizo Japón en los años 90 cada vez se parece más a lo que hizo Japón. Cada vez va más a una especie de crisis a la japonesa, en la cual, fijaros que Japón lleva estancado, lleva en una especie de deflación desde hace casi 30 años. Y China va por el mismo camino. ¿Y cuál es el gran problema chino? La burbuja inmobiliaria. Fijaros, las pérdidas la caída de las ventas en China es ya del 40%. Fijaros los últimos datos del menos 40% en pérdida de volumen con respecto al año anterior. Es decir, los chinos ya han dejado de comprar casas. Y como han dejado de comprar casas, todo se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque en China el tema inmobiliario es importantísimo. Y las inmobiliarias no hacen más que caer en bolsa. Realmente, ese 50% de caída que habéis visto antes, prácticamente casi todo, es por culpa de las inmobiliarias chinas, es por culpa del ladrillo. O sea, la explosión de la burbuja inmobiliaria es lo que ha provocado esa caída de la mitad de la valoración en China. Y claro, ¿qué está pasando? Pues que la solución del gobierno chino es el endeudamiento. Entonces, si os fijáis en la línea naranja, cada vez más está creciendo la relación entre deuda y PIB. Al no parar de endeudarse y al no crecer tanto como crecían antes, cada vez la relación entre deuda y PIB no para nada más que subir, subir, subir y subir. ¿Es esta una gran idea? Vamos, ya veremos. Japón al final, con esta idea, que es lo que está haciendo China, acabó siendo uno de los países más endeudados del mundo. ¿Va a pasarle lo mismo a China? Va en camino. China va camino de una economía a la japonesa, de una situación en la que es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque la sensación económica en la ciudadanía es malísima. Y entonces, en cuanto entras en una situación de deflación, como le pasó a Japón, es muy, muy complicado salir, porque prácticamente todo el dinero viene de deuda inyectada por el mismo gobierno. Es una situación complicada. Ya veremos cómo evoluciona esto, pero esto, en mi opinión, está empezando a dar miedo en los mercados. Estamos viendo cómo han caído las bolsas, han caído bastante en las bolsas europeas, porque los datos de China son malos, malos, malos. Esta es una de las razones por la que, por ejemplo, el precio del petróleo se ha mantenido tan bajo, porque la supuesta demanda que iba a venir de China no ha venido. ¿Por qué no ha venido la demanda de China? Por estas gráficas, por estos datos. Los datos, el estallido de la burbuja inmobiliaria ha golpeado tan fuerte que la demanda de China ha sido mucho menor de lo que se esperaba. Y aquí esta gráfica también es muy indicativa. Fijaros, si tú comparas China con la India o con el SP500, ves claramente la línea azul que es China, como ellos han caído en picado en sus valoraciones, y como por ejemplo, en cambio, Estados Unidos o la India han ido subiendo. O sea, esa es la gran diferencia entre lo que ha pasado en un sitio y lo que ha pasado en otro. Por eso muchas veces algunos de vosotros en otros programas me habéis preguntado, ¿entonces China es inverso al crecimiento de Estados Unidos? Sí, como lo podéis ver en la gráfica. No todos son malas noticias para los chinos. Esta gráfica también es interesante.
Fijaros el aumento exponencial en la exportación de coches eléctricos. Recordad los intentos de la Unión Europea por vetar el coche eléctrico chino. ¿Por qué? Por esta gráfica. China está sacando unos coches eléctricos muy baratos que están inundando el mercado. Y esto también es un problema para Europa. Es un problema porque ahora mismo ya habéis visto las gráficas de los índices de producción de Alemania, que es el motor de Europa y las que tienen junto a Francia las mayores fábricas de coches. Claro, si el mercado de coches eléctricos lo monopoliza China, pues Francia y Alemania, que son los otros países, las otras, Renault y Volkswagen, que son las otras marcas que tienen coches eléctricos, pues tienen un enorme problema porque no pueden competir en precios con los chinos. Otra gráfica interesante es esta. En 2023, la inversión inmobiliaria en España cayó un 37% y en oficinas un 54%. Estos son datos oficiales. O sea, no os penséis que esto me lo estoy inventando yo. Es real. O sea, ahora mismo el precio de la vivienda está cayendo o creciendo poquísimo por debajo de la inflación y ya no es rentable. O sea, ahora mismo invertir en vivienda en 2023 fue una muy mala idea. Y es lo que te está diciendo la noticia es eso. Te está diciendo la noticia que ahora mismo invertir en vivienda no es rentable. No es rentable porque tienes un montón de activos mejores donde meter el dinero. Entonces los inversores ya están dejando de comprar casas en España y es lo que te está diciendo esta gráfica. Lo que te está diciendo esta noticia es que en la inversión, si comparas la inversión en vivienda en 2022 con 2023, la caída es ya de un 37%. Lo cual ya lo hemos hablado en estas gráficas, ya lo hemos hablado en estos programas. Ya hemos ido viendo cómo la caída de las ventas era continua, cómo el Colegio de Notarios no hacía más que sacar informes en los que veíamos que el precio seguía cayendo. De acuerdo, no estamos cayendo el 10% de Alemania, pero sí estamos cayendo un 2%. En algunas comunidades un 9,5% como en el País Vasco. Entonces esos son los datos que te están reflejando esta noticia. Eso es Estados Unidos. Aquí los impagos en las hipotecas están alcanzando ya los niveles más altos en 10 años. ¿Qué ocurre? Pues en Estados Unidos pasa bastante igual que aquí. O sea, la inflación y los altos tipos de interés están provocando que mucha gente no pueda pagar la hipoteca. Entonces, este índice de impagos hipotecarios se está disparando. Se está disparando porque cada vez más gente no puede pagar la hipoteca. De hecho, allí es algo muy, muy típico, es intentar pagar las cuotas con la tarjeta de crédito. Que las tarjetas de crédito, el endeudamiento por tarjeta de crédito también se ha disparado y está en más del 20%. Es una auténtica locura. Pero es que es cierto, son datos que son verdad. O sea, es cierto que lo hacen. Aunque os parezca de locos pagar la cuota hipotecaria con la tarjeta de crédito, pues lo están haciendo. Entonces, claro, cada vez hay más familias y más personas que sencillamente no pueden más y no pueden pagar las hipotecas. Esta otra gráfica por ejemplo, el precio de las casas en Austin, en Texas, ha caído un 16%. Os traigo todos estos datos para que veáis un poco qué está pasando un poco con el ladrillo. Cómo en bastantes sitios están teniendo enormes problemas. En China, en Alemania, en Estados Unidos y en otros sitios, si no está bajando, en los sitios en los que no baja, lo que hay es parálisis, como por ejemplo en España. Entonces, todo esto, lógicamente, ¿por qué es provocado? Por los tipos de interés. Por eso el mercado está como loco porque bajen, claro. O sea, es evidente que mientras se sigan tan altos, esto va a continuar. La caída de los precios en la vivienda va a continuar. Ahora, ya habéis visto los informes que os he traído de qué pasa cuando empiezas a bajar. ¿Qué pasa cuando haces una bajada de tipos descontrolada? Como si lo haces mal, como si la situación se complica, con las bajadas de tipos puedes acabar provocando una crisis. Entonces vamos a ver, porque todo marca, todos los indicadores y todos los informes marcan verano de 2024 cuando se inicien las bajadas de los tipos de interés. Vamos a ver esas bajadas de tipos de interés qué nos traen o qué cosas nos traen. Esta gráfica es lo que os estoy diciendo antes. Fijaros, en naranja son las subidas de tipos de la Fed
y cómo cada vez que ha hecho una subida fuerte de tipos ha provocado una recesión. Entonces, eso es a lo que voy. Esta es también una de las veces que más fuerte han subido los tipos y, por lo tanto, el riesgo es que te metas en una recesión enorme. Entonces, eso es lo que los mercados tienen también un poco de miedo que pase en verano, que pueda pasar. Ha pasado prácticamente todas las veces que la Fed, todas las veces naranjas que veis en la gráfica, que la Fed ha subido tipos, ha provocado recesión. Entonces, ¿va a pasar ahora también? Pues es más que probable que sí. O sea, lo normal es que ocurra. Lo normal es que en verano tengamos ya noticias interesantes. Una última gráfica de un informe que he visto por internet del gobierno alemán, del Ministerio de Defensa alemán, sobre la posibilidad de cómo podría ser eh, un conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿sabes? Una tercera guerra mundial. ¿Cómo podría estallar la tercera guerra mundial? Bueno, en este informe es un informe muy curioso porque habla de que a partir de primavera de este año, Rusia lanzaría una ofensiva final enorme en Ucrania, digamos que derrotaría a Ucrania y acto seguido enviaría tropas a la frontera con Lituania. Bien, el tema está en Kaliningrado. Kaliningrado, o Prusia Oriental, la antigua Prusia Oriental, es un enclave que está al norte de Polonia, es un enclave ruso, pero que no tiene frontera directa con Rusia. Entonces, según los informes alemanes, Rusia podría intentar conquistar el corredor que uniría Bielorrusia con Kaliningrado. Y esto podría provocar que, lógicamente, si Rusia intentase invadir Lituania, intentase crear un corredor con Kaliningrado, entonces atacaría. Recordad que Lituania es territorio OTAN, y entonces obligaría a que la OTAN entrara en guerra con Rusia. Bueno, es un informe. Me parece interesante, yo os lo muestro porque está corriendo bastante por Twitter y por muchos sitios. Entonces, pues bueno, yo, pues si lo veis por ahí, que sepáis qué es esto, ¿no? Eso solo es un informe más sobre cómo podría empezar esta guerra, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar una tercera guerra mundial? Pues de esta manera. Que Rusia enviara a presionar a la frontera con Lituania y de alguna manera invadiese Lituania, obligando a la OTAN a defenderse. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Bueno, el informe alemán habla de 2025, habla de que el año que viene sería cuando pasase esto. Pero bueno, no deja de ser un informe más. Yo lo traigo aquí porque bueno, me parece interesante, pero no deja de ser un informe más. Bien, bueno, ¿qué es todo lo que os he traído hoy? Pues es sobre todo, a mí lo que más me preocupa o lo que más me parece más interesante es el tema chino. O sea, los datos chinos son bastante malos. Parece que la crisis china continúa y se afianza más. Parece que las bolsas chinas no tienen fondo. Siguen cayendo, no sabemos hasta dónde. La forma que está intentando el gobierno chino de evitar el desastre total es mediante deuda. Ya sabemos todo cómo acaba eso. Para mí me parece mala idea, pero bueno, ellos sabrán. Entiendo que también que no tengan muchas más opciones y que intenten una especie de rescate como hicieron los bancos centrales europeos durante la crisis de 2008. Es un poco lo que están intentando hacer. Vamos a ver cómo termina esto, pero no es una buena noticia para el mundo, porque si China se para, el gobierno, o sea, el mundo entero va a sufrir porque la demanda de productos por parte de China va a ser cada vez menor. Esas son una de las razones, por ejemplo, de los datos tan malos que tenemos en Europa. ¿Por qué? Pues porque cada vez exportamos menos a China. ¿Por qué Estados Unidos está viviendo una especie de mundo aparte? ¿Por qué ellos siguen creciendo? En mi opinión, siguen creciendo por la inteligencia artificial. En mi opinión, yo os lo he dicho muchas veces, mi opinión es que el crecimiento de Estados Unidos tiene bastante de humo, tiene bastante de humo en torno al endeudamiento provocado por la compra de acciones en las tecnológicas. Vamos a ver en el momento en el que los datos de la inteligencia artificial sean negativos, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver cuando, por ejemplo, Nvidia, Google y demás empresas traigan datos malos en cuanto a ventas por la inteligencia artificial, ahí veremos que ahí creo que vamos a ver un cambio de tendencia. Pero bueno, ya veremos el resto. En fin, como siempre ahora, pues nada, vamos a pasar a las preguntas y podéis preguntarme lo que queráis. Dame unos minutillos, unos segundillos que mire las preguntas.
Gran caída de los valores en el primer trimestre, creo que en el segundo. Si te refieres a Estados Unidos, no, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque te digo, va a ser importantísimo el tema de la inteligencia artificial. El tema de las ventas que cuando se hagan las próximas estimaciones de ventas, vamos a ver cómo influye el mercado chino en esas ventas. Y si son malas, sí que puedes que veas una caída en los mercados. Entonces va a ser importantísimo esos informes, que no sé en qué fecha es, no sé si es en finales de enero o febrero, cuando salgan esos informes trimestrales de ventas, sobre todo de Nvidia, ahí vamos a ver qué ocurre. Luego en verano, pues hay que ver, ¿no? Recordad la gráfica que os puse. Para que se produzca un crack, o para que se produzca un crack como se ha producido otros años, en otras crisis, tienen que darse los tres factores. No vale solo uno. O sea, no vale solamente la bajada de tipos. Tienen que darse los tres. Bajada de tipos, cambio en la inversión de la curva, es decir, desinversión de la curva y aumento del paro. O sea, si no se producen los tres, yo pienso que no vamos a tener un crack en el verano. Ahora, si se juntan, ya es otra historia. Pero si no se juntan, si el desempleo en Estados Unidos sigue estable, si la inversión de la curva no termina, si no se desinvierte, entonces yo no tengo tan claro que veáis un crack en verano, ¿eh? O sea, yo os lo digo ya. Lo bueno para China es que se compran su propia deuda y no aceptan dólares. Claro, pero es un poco lo que hace Japón. O sea, el mayor poseedor de la deuda japonesa es Japón. Es el Banco de Japón. Ellos se compran deuda a sí mismos. Entonces es eso, ese es el gran problema. Entonces, claro, no sales de ahí. Como no haces más que inyectar dinero, como no haces más que endeudarte, no sales de ese pozo. Es un pozo, la deuda es un gran pozo. Entonces, ¿China va a hacer la solución japonesa? Bueno, a ver qué tal, pero a los japoneses muy bien no les ha ido. Entonces, fíjate cómo está el yen, ¿eh? El yen ha llegado a estar casi a 1,5, a 150 yenes por dólar. O sea, un buen tortazo. Y han intentado subir tipos y no son capaces de subirlos, ¿eh? O sea, es que es un sitio, es muy difícil. Salir de ahí, cuando entras en la deflación y como les pasó a Japón, salir de ahí es muy complicado. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. Porque claro, si China deja de comprar, si sigue esto, recordad que gran parte del incremento en la producción del mundo ha sido por el mercado chino. Si los chinos dejan de comprar cosas a Occidente, eso va a repercutir. Tarde o temprano va a repercutir. No veo preocupación por la crisis en mi entorno. ¿Cuándo notarás la crisis la mayoría de la población? Cuando lo diga la tele. Acuérdate, aquí funciona todo con la tele. Hasta que la tele no diga que la cosa está mal, hasta que la cosa no está mal. Ya te puedo yo traer 100 gráficas, 200 gráficas. Ya puedes preguntar tú a 50 personas que tengan problemas para pagar la hipoteca. Hasta que la televisión no diga que hay crisis, no hay crisis. La pregunta es, ¿por qué la gente que conozco no cree que venga ninguna crisis? No sé. A ver, vuelvo a lo mismo. Crisis, no crisis. Hasta que las noticias no salgan en la tele, nadie te va a creer. Es así. Y te vuelvo a decir lo mismo. Hay muchísima gente pues que no tiene problemas. Hay muchísima gente que, oye, que le va bien, que mientras haya deuda, no hay ningún problema. El problema es cuando el gobierno, si hay un problema con la deuda, ahí sí tendremos todos un problema, pero mientras haya deuda. En tal que suban las hipotecas, ya veréis. El tema de las hipotecas, en principio, si bajan tipos de interés, van a bajar. Si bajan tipos. El tema está si van a poder bajarlos o no. Pero si sí que los pueden bajar, las cuotas hipotecarias van a bajar. Ahora, aquí el tema de las casas, el tema de las hipotecas, el problema fundamental es que esa bajada de tipos esté acompañada de una subida del desempleo. Entonces la cosa cambia. Porque entonces sí que me habláis de percepción económica, la gente hasta que no vea que el vecino se queda sin trabajo, no empieza a asustarse. Entonces, desgraciadamente, esa caída en los tipos de interés es provocada porque la inflación cae. Y la inflación cae provocado porque cada vez se compra menos.
cada vez se produce menos. Y si cada vez se compra menos y se produce menos, lo que viene son despidos. Es así. Así pasó en 2008 y es probable que veamos esto en 2024. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Lo vamos a ir viendo. Pero en mi opinión, viendo los datos de GP, cómo están los índices de producción, cómo están los PMIs, cómo están todo, en mi opinión, tarde o temprano lo veremos. Cuando se produzcan los despidos, y los despidos vendrán por la falta de liquidez y los altos intereses por la inflación de las empresas. Claro, es que este es el asunto. O sea, ¿qué ocurre en 2024? ¿Qué va a pasar este año? Pues que muchas empresas tienen que refinanciar deuda. Entonces, cuando tengan que refinanciar deuda, los intereses a los que los van a refinanciar van a ser más altos. Y como van a ser más altos, muchas empresas, la única forma que van a tener de poder seguir a flote va a ser reduciendo personal. Es que no queda otra. No queda otra. ¿Cómo lo van a mascarar? ¿Cómo lo van a ocultar la televisión? No lo sé. Pero vamos, en mi opinión, me parece que vosotros os iréis enterando con estos vídeos o con los vídeos de YouTube. Iremos ahí poniendo las noticias de ERES y de despidos y ahí será donde os enteréis. Si pensáis que os vais a enterar por la tele, lo lleváis claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero sí, tarde o temprano serán tantos que será imposible ocultarlo. Jesús, ¿qué es más probable? ¿Empeoramiento económico a causa de la deuda o empeoramiento económico a causa de las guerras? Yo pienso que por la deuda. O sea, yo te he traído el informe este alemán, porque bueno, me ha parecido interesante y curioso, ¿no? Porque bueno, siempre que hay que leer todo y hay que mirar todo. Y bueno, pues no me parecería tan absurdo, tan locura, ¿no? Porque siempre pensamos que es imposible que Rusia decida atacar la OTAN. O sea, siempre pensamos que eso es imposible, que no va a ocurrir nunca. Pero claro, ¿y si los rusos deciden que sí? Porque siempre está el tema nuclear, la disuasión nuclear. Si Rusia invade Lituania, ¿se va a atrever Occidente a lanzar un ataque nuclear? Esa es la gran pregunta. ¿O no? ¿O van a hacer lo mismo que ahora? Rusia puede jugar esa carta. O sea, Rusia puede coger y decidir jugarse esa carta. Decir, bueno, he invadido Ucrania y esta gente no ha hecho lo que dice que iban a hacer. Sí, me han atacado a todos, pero no me han ganado, no me han derrotado. Así que puedo invadir Lituania y ver qué ocurre. Entonces, bueno, ¿va a ocurrir? Yo lo veo difícil, pero viendo hacia dónde va este mundo, que cada vez hay más conflictos militares y cada vez hay más conflictos y zonas económicas en tensión, y que pinta que vamos a ir a más conflictos, pues no es descartable. Entonces, pues bueno, este informe hay que cogerlo con muchas pinzas, por supuesto, pero está ahí, es un tema que puede ocurrir. O sea, una victoria rusa en verano, aunque luego me machaquen los antirrusos en comentarios, pues es posible. Y una invasión de Lituania en el año que viene, aunque también me ataquen los prorrusos, también es posible. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero sigo pensando que las causas económicas, ¿vale?, son más importantes, o el tema de la deuda es más importante que la guerra. No sé si tenéis más preguntillas por ahí. También digo una cosa sobre este tema del tema de la Tercera Guerra Mundial. Mucha gente por la televisión tiende a pensar que la Tercera Guerra Mundial tiene que ser sí o sí nuclear. Puede no serlo. Puede perfectamente no serlo. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto fue de baja intensidad. Alemania invade Polonia, se reparte Polonia con Rusia y pasan meses en los que no pasa nada. Hay meses y meses y meses, hasta abril del año siguiente, no ocurre nada. Desde octubre hasta abril, o sea, hay 5 meses
que oficialmente el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial, pero que no apenas pasaba nada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podría haber una guerra, un conflicto entre OTAN y Rusia, por ejemplo, o OTAN y China, y no tener por qué ser nuclear. Puede ser perfectamente de baja intensidad. Mucha gente piensa que Occidente está ya en guerra con Rusia, con el tema de Ucrania. Lo que ocurre es que no es una guerra oficial. Pero podría ser, imagínate que entra el tema se expande a Lituania y se convierte en una guerra oficial. Podría serlo, entrar en guerra y no ocurrir nada. O sea, me refiero al tema nuclear, no ocurrir nada de efectos nucleares, tema nuclear. China ha hecho un coronavirus letal al 100%. Bueno, yo, sinceramente, te voy a dar mi opinión en esto. Yo pienso que el tema del virus en China ha servido más de excusa que de realidad. O sea, hay mucha gente que dice que el problema de China viene por lo que hicieron, ¿no? Por el confinamiento con el coronavirus, todo el rollo. Pero es que, en mi opinión, no es así. En mi opinión, el problema chino ha sido la explosión de la burbuja inmobiliaria. Eso es lo que está hundiendo a China, no el tema del coronavirus. Otra cosa, que hayan gestionado esto de esta manera, me parece bien. Que el coronavirus haya podido influir en el estallido de la burbuja china, eso sí que puede ser. Ahí ya es otra historia. Que el encierro haya influido en el tema inmobiliario y es porque ha hecho pérdidas económicas, podría ir por los tiros por ahí, sí. Ahora, que el problema económico en China únicamente venga del coronavirus, para mí no. Para mí no. Para mí esto que estamos viendo es causa del tortazo que se están pegando en sus inmobiliarias. Y el tortazo de sus inmobiliarias realmente es por endeudamiento. Es porque han jugado con un dinero que no tenían. Y luego les ha estallado en la cara. La Tercera Guerra Mundial podría ser como los conflictos que tenemos ahora. Exacto. O sea, es que podrían ser conflictos de baja intensidad. O sea, yo os lo digo. O sea, el informe alemán, de hecho, dice más o menos eso. Dice que sí, estos atacarían, pero usarían el tema del armamento nuclear disuasorio para que sí, habría conflicto, habría muertas y tal, pero no usarían tema nuclear. Entonces, eso es un tema que podría ocurrir. Podría ocurrir. Entonces, bueno, es interesante verlo. Como os digo siempre, ¿creo que va a ocurrir? En mi opinión, no. Yo veo muy pocas probabilidades a que eso ocurra. Pero lo traigo porque es interesante, por lo menos que sepáis que eso podría pasar. Hay un capítulo de la genial serie satírica de los 80, Sí, primer ministro, que toca el tema de Rusia. La táctica de la longaniza, muy buena. Básicamente dicen que por miedo a empezar una guerra nuclear, iríamos permitiendo que Rusia se vaya quedando territorios cachito a cachito, y es lo que llevan haciendo años. Sí, más o menos el informe alemán dice eso. Más o menos el informe alemán va por ese camino. Va por el camino de que como Occidente tendría miedo de un conflicto, digamos, de poner todo en el asador a provocar un conflicto nuclear y que muriéramos todos, pues entonces Rusia aprovecharía ese miedo para ir cogiendo trozos. Sí, es cierto, es más o menos lo que dice el informe, ¿vale? Que podríamos entrar en guerra técnica, pero sin pasar mucho más de lo que pasa ahora. Es decir, que entráramos se enviarían tropas y soldados a Lituania y tal, habría conflictos, habría enfrentamientos y tal, pero quedaría el tema ahí. O sea, no pasaríamos al tema nuclear, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir el informe y, bueno, es una posibilidad. ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Pues habrá que ir viendo, ¿no? La ofensiva rusa, que tanto dicen, pues bueno, vamos a ver si se produce. Sí que es cierto que parece que es probable que ahora en primavera se produzca. Vamos a ver si acaba de una vez la guerra con Ucrania y a partir de ahí qué pasos más se dan, ¿no? Pero vamos, mi opinión, si me pides mi opinión personal, pienso que la guerra de Ucrania se va a terminar este año. No sé cómo, pero se va a terminar este año y yo creo que a partir de que se termine iremos a otro escenario. Pero no sé, bueno, eso es un poco la idea de Alemania, ¿no? Que la idea del Ministerio de Defensa alemán, lo que piensan que puede ocurrir, pero a mí me parecería extraño que después de lo de Ucrania se metieran en Lituania, pero bueno, vamos a ver.
El problema de China será la población envejecida en unos años. Sí, no. O sea, China es una especie de calco de Japón. China está pasando por las mismas fases que pasó Japón, pero con una diferencia de 30 años. Es así. O sea, si tú miras lo que le pasó a Japón y miras lo que le está pasando a China, es lo mismo. Japón está ya de lleno en una crisis de envejecimiento y China está empezando. Efectivamente, la población china cada vez es más vieja. Con la política que tuvieron al final de solo un hijo, pues provocaron también esto, ¿no? Provocaron que el crecimiento vegetativo, el crecimiento de natalidad cayera en picado en China. Entonces ahora tienen un problema. Tienen un montón de gente que no tiene hijos y además tienen un problemón con la vivienda, como aquí, ¿eh? Como en todo el mundo. Así que vamos a ver cómo salen de ahí. Cómo salen de ese entuerto. Porque tienen un montón de pisos a unos precios altísimos que no hacen más que perder precio y además una población muy envejecida. Y deflación. Tela. O sea, todo junto a la vez. Y su solución maravillosa es la impresora. Misma solución que Occidente, claro. O sea, Occidente le ha funcionado, pues los chinos también lo van a intentar. Vamos a ver cómo acaba. Bueno, gente, pues no sé si tenéis más preguntillas o más cosas que queramos comentar aquí. Bueno, pues si no hay nada más, por mí no hay ningún problema, lo dejamos. Vale, gente, pues nada. Yo ya me voy a despedir. Como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Ya nos vemos en el siguiente directo y nada, espero que os haya gustado y que nada, que tengáis una buena semana. Venga, hasta luego.